Y estamos de vuelta para hablar de uno de los estrenos de la semana en cine argentino y uno de los estrenos más lindos del cine argentino. Sí, Sí. Ya está, digamos del año, ya fue. estamos en el mes 8, ya Está, podemos ya decir del podemos año. decir exactamente. Y me estoy refiriendo a El Escuerzo de Augusto Sinay. Y en este momento tenemos comunicados a Augusto Sinay y también a su productor, el productor de la película, que es Damián Carretero. Le damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Los saludan Vicky, Nancy y Cami. Hola chicas, ¿cómo están? Un gustazo estar acá y nada, qué lindo que se presente la película como el estreno del año, épico. Muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo también. Bueno, hay un montón de cosas para conversar sobre esta película. Yo entiendo que por ahí lo más lógico sería, bueno, el camino de la transposición y demás, pero tengo como un poco de ganas de empezar por el tema de la producción, porque entiendo que fue una producción muy larga, una preproducción muy larga, que no solamente tiene que ver, Augusto, en relación a vos, con cuestiones de escritura y de transposición, como decía recién, sino también, Damián, con cuestiones de producción que son muy insólitas respecto de las locaciones y demás. Digo, si quieren contarnos un poquitito desde cada uno de su lugar, este proceso no sé si atípicamente largo, pero sí, muy largo. A ver. Sí, la verdad que fue muy extenso. Era la única forma de hacer esta peli en realidad, no había otra, creo, porque básicamente tenía un montón de elementos, digo, que no son las recomendaciones que te dan en las escuelas de cine, ¿no? O sea, muchos animales, caballo, esfuerzo, cabras, gallinas, una niña, un niño, todo el rodaje tras la sierra fueron 100% exteriores, entonces requería muchísima planificación y muchísima preparación para todo lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, teníamos el registro de las lluvias de los últimos 5 años para saber que era un momento del año en que no llovía tras la sierra y poder filmar el 100% de exteriores que necesitábamos ahí. Cronometrábamos los tiempos desde el lugar donde se hospedaban el equipo técnico hasta la locación, de los tiempos hasta llegar al río. O sea, fuimos desde el inicio de la peli, las locaciones estaban mucho más alejadas de la base donde nosotros hacíamos base durante el rodaje, y lo que hicimos fue ir trayendo todas esas locaciones más cerca de la base nuestra para poder hacer la peli posible. Entonces, todo el tiempo que tuvimos, en realidad, aparte de un gran desarrollo del guión, fue pensar durante muchos años cómo poder hacer esta película posible, porque en realidad el proyecto era un proyecto casi imposible y había que convertirlo en una película posible. Sí, hago un paréntesis antes, Augusto, que nos cuentes tu parte, pero para poner brevemente en contexto, pero digo, tenemos época, tenemos Claro. fantástico, tenemos efectos visuales prácticos, estudios, digo, hay un montón de cosas en la película que la hacen hermosa de ver, pero me imagino la dificultad en la realización. Y lo que dijo, Sí, ¿no? Animales, niños, que es como claro. lo que siempre te dicen, trata de no. Sí, Eh, totalmente. ah, En realidad hay algo de eso del tratar de no, que digo, cuando vas en contra de eso, torpemente te convertís en un tonto. Digo, si vos organizás y planificás para que eso realmente pueda suceder con toda la previsión y todo el Claro. tiempo que necesitas de planificación, hay cosas que pueden hacerse como nosotros pudimos hacerlas. Digo, si claro. no realmente te vas, o sea, te das la cabeza contra la pared porque no Claro. hay forma de poder concretar esas cosas, más en la sierra, en un paisaje hostil, en el medio de la montaña, digo, se convierten en un imposible. Sí. Seguro. Y Augusto, dentro de todo esto, además, una narración de época que te llevó mucha investigación, entiendo. Sí, totalmente. Iba a contar un poco eso también para que la gente sepa, es lo que decía vos, Vicky, una película de época y de género fantástico que no es menor, porque, digo, yo empecé la película adaptando un cuento de Leopoldo Lugones, que se llama El Esfuerzo también, que es un cuento muy corto de 2 páginas, y a lo largo de 7 años fue un desarrollo de escritura en el que fui expandiendo el cuento en diferentes aristas para llegar a la película que tenemos hoy en día. Por un lado, expandí la época, es decir, le encontré una localización temporal que es contexto guerra del Paraguay, que es una época que a mí me apasiona mucho la historia y específicamente esta guerra porque siento que fue un antes y un después en nuestra historia de como país y en la Mm. historia de Latinoamérica. Entonces, durante mucho tiempo fue hacer una investigación
de cómo se hablaba en esa época, de cómo el ejército afectaba sobre todo a la población de Córdoba, cómo estaba constituida la población de Córdoba entre los marginales y la gente de la sociedad, diferentes estratos de la sociedad. Y por otro lado, la adaptación también implicó expandirla más desde un punto de vista personal, por decirlo de alguna forma, que es todo lo que tiene más que ver con el mundo fantástico. Yo ahí es donde me metí a hacer la aventura de un joven gaucho que mata un escuerzo, que para el que no sepa qué es un escuerzo, es una especie de sapo gigante que come animales, y, y este gaucho mata un esfuerzo y ahí se cuenta la leyenda que el animal va a resucitar para vengarse, entonces emprende un viaje intentando deshacerse de la maldición y en el que se va encontrando con diferentes representantes de esta Argentina de 1860, que son desertores, comerciantes, curas. Hay una curaca como chingona, que son los pueblos originarios de Córdoba. Entonces es un viaje larguísimo en el que él va intentando saber si esta maldición es real o no, pero mientras más avanza, la maldición se vuelve más real, como en su contra. Entonces, durante todos estos años de desarrollo que mencionabas, fue, además de expandir, planificar la película. Como decía Dami, fue una película muy planificada desde producción y también desde dirección y todo el resto de las áreas. Yo hice un storyboard completo de la película para que sepamos, sobre todo en el delirio fantástico al que llegamos al final, qué tipo de planos necesitábamos, cómo íbamos a hacer los efectos. Teníamos que construir unos decorados muy ambiciosos y lo pudimos hacer gracias a que teníamos todo bien planificado. Y justamente ahora que traes esto particular de la construcción de lo fantástico, hay algo ahí que lo estás nombrando, pero quiero que lo expandas si podés un poquito más de contarnos, que es todos estos elementos, particularmente el esfuerzo, pero todo lo que está alrededor suyo, como que va teniendo este increscendo medio de ser fantasmal y de estar un poco fuera de campo, y ser una sombra y demás, hasta volverse como bastante concreto, ¿no? ¿Cómo fue ese Sí. trabajo desde el desarrollo narrativo y después desde la producción misma, que seguramente tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, pero digo, si nos podés contar un poquito más de ese trabajo? Sí, bueno, eso es uno de los grandes trabajos de estructura de guión que hice, fue como dividir a la película en capítulos y que vaya avanzando el nivel de fantástico en la película. La película empieza como una peli más costumbrista, tal vez más cercana, por poner una referencia, a Leonardo Fabio. Total. Tiene como, hay unas escenas más de ranchos y incluso hay un primer amor de nuestro protagonista, y a medida que él emprende el viaje, la película se va haciendo más fantástica y más aterradora, y todos los elementos que acompañan al personaje desde la técnica cinematográfica, la fuimos trabajando en una especie, yo me había hecho una planilla de Excel dividida en capítulos en la que podíamos, todas las áreas, saber cómo va avanzando esta locura. Entonces, por ejemplo, en el sonido, al principio de la película escuchamos mucho más el río, los ambientes, la naturaleza, los diálogos son más limpios, y a medida que vamos avanzando escuchamos más al escuerzo. Mm. El escuerzo deja de ser solamente un sapo y por ahí está más filtrado con efectos de sonido. Escuchamos más la guerra. Después, desde fotografía, la fotografía empieza mucho más limpia, más luminosa, y a medida que la película va avanzando, le empezamos a poner filtros a la cámara para que las líneas sean un poquito más difusas, todo se vuelva un poquito menos real. Lentamente vamos sumergiéndonos en esto, y por supuesto el arte también fue acompañando, porque más desde los decorados, al principio son estos ranchos y la naturaleza, y al final son estos decorados que contaba, que fueron muy ambiciosos de hacer, que llegamos hasta las entrañas mismas del esfuerzo, nos sumergimos en un túnel que ya van a poder ver en cine, que se ve una locura. Entonces realmente fue un trabajo de, de planificar
como muy estructuradamente y paso a paso con todas las áreas, cómo ir avanzando hacia el fantástico. Que el cuento de Lugones termina que el esfuerzo creció y creció hasta que mata de miedo a un personaje. Yo creo que eso lo adapté a la película, como que la película va creciendo y creciendo hasta llegar a este delirio. Y desde la producción también era necesario pensar una forma en que podamos hacer toda la parte más fantástica, que era el final, que era en estudio y eran decorados, Claro. los interiores del rancho, el esófago, el túnel, digo, toda la madriguera, toda esa parte, implicaba un desafío grande, por un lado, poder hacerlo, y por otro lado, tener tiempo para que pudiéramos corregir si había necesidad de hacer correcciones. Entonces, hicimos 3 semanas de rodaje en Tras la Sierra, 100% exteriores. Hicimos una semana de preproducción en el medio, después de esas 3 semanas, para tener una semana más de rodaje en estudio, y eso nos permitió a nosotros tener el margen de maniobra de poder corregir si era necesario. Que el equipo de arte, si bien venía haciendo una avanzada, tuviera la posibilidad de tener esa semana junto con el director para corregir cosas si era necesario y tener tiempo de trabajar tranquilo. Claro. Mencionabas, así como muy al pasar, un poco que al comienzo la película tiene unas ciertas reminiscencias a, por ejemplo, el cine de Fabio, que coincido plenamente. Digamos, la película tiene, ¿no?, un poco este tono medio gauchesco, como de western, mezclado con lo fantástico, que creo que actualmente no son géneros tan abordados, que se aleja también del típico escenario quizás más porteño, o del típico escenario de un porteño que se va a la sierra También, para claro. desconectar, ¿no? Como que escapa un poco de eso. Entonces quería preguntar esto ya más como de chusma, ¿no? Si accedieron a ciertas películas como fuente de inspiración, otras películas, ya sea argentinas o de otras latitudes, que sientan ustedes que dialogan un poco con El Esfuerzo, que coincido que es como la estrella y una película diferente. Bueno, eso está buenísimo. Gracias por lo diferente, porque creo Por que favor. ya nos apropiamos mucho del adjetivo de película rara, película diferente, y la verdad que lo llevamos con orgullo porque realmente lo sentimos así y lo queremos que sea ese tipo de peli. Y en cuanto a las referencias, la verdad que está lleno de referencias. Yo soy bastante cinéfilo, me gusta mucho ver cine, todo tipo de cine, y cuando escribo y cuando planifico las películas, sí veo muchas películas y tomo ideas. Entonces, podría mencionarte algunas, bueno, ni hablar Leonardo Fabio, que ya salió. Después, hay, por ejemplo, una película estadounidense que se llama Bone Tomahawk, perdón, Sí. no sé el nombre en español, pero el director se llama Craig Saller, que es como un western bastante nuevo, debe ser del 2015, 2016, algo así. Yo ahí tomé la idea de este crecer lento hacia algo totalmente extraordinario. Es una película que tiene unos tempos bastante raros para el cine actual, y a mí me gustaba eso, entonces ahí un poco tomé ese tempo. Después hay una película rusa que se llama Ven y Mira, Come and See, que es una película soviética sobre la Segunda Guerra Mundial, que esa se la pasé al actor, sobre todo el actor protagonista, que es un genio también, y él se la apropió mucho la película porque es de un niño soldado que se une a los soviéticos a combatir en la Segunda Guerra Mundial, y la película también es un viaje, y vemos cómo un niño se transforma en una especie de soldado, una máquina de matar, que digo, mi película por ahí no va tan del lado bélico, porque la guerra la vemos de fondo, pero sí a mí me gustaba esa transformación de un niño hacia algo que en principio no quería ser necesariamente. Y después, por último, una referencia que se llama Jacob's Ladder, que Sí. es una película sobre un excombatiente de Malvinas que está sumergido en la locura por afectado por la guerra, y que de ahí tomé mucho eh, esta dualidad que vemos en mi peli y en esta peli Jacob's Ladder, de que hay algunas cosas que son reales y otras que no. Y así va toda la película, una y una, una y una. Entonces, al final entramos como en un juego en el que ni el protagonista ni el espectador sabe muy bien qué es parte de la realidad y qué es parte de su mente. Entonces,
por mencionar algunas. Después hay miles de pelis más, pero bueno, esas son algunas de las que creo que agarré cosas muy concretas y sí, yo soy muy partidario de hacer cine viendo cine, también es Tal como cual. parte de nuestro trabajo ver cine un poco. Y hay un montón de referencias que no son cinematográficas también. También, es verdad, de pinturas de la época, bueno, de literatura, ni hablar obviamente el cuento, pero después libros de historia de la época en las que saqué, no sé, por ejemplo, al principio de la película hay un soldado que está persiguiendo a otro y lo taclea. Yo eso cuando leía la investigación histórica, en algún momento leí que los soldados tacleaban o enlazaban a los prisioneros, entonces está bueno esto que dice Dami, de que realmente se fue construyendo en base a referencias de diferentes índoles. Me causa gracia porque tiene todas estas referencias y hay una escena como en el río Sí. del personaje femenino que está Sí. desnudo, qué sé yo, y yo la comparé con un plano de la Coca Ah. y José se lo pasó y dice, no, esa no, Digo, no era eso, era como Bueno. justo ese. Mira, de todas Había las 3 referencias millones, que hay, Vicky. esa no. Esa no fue así. Yo encima convencida, dije, Claramente, obviamente, no sos la Mirá, única, mirá cómo me di cuenta, Realmente dijiste. no sos la única que piensa que ese plano tiene una referencia con Entonces José hay había algo que pensado lo sucedió, mismo, claro, sí, hay José algo que pensó lo mismo. sucedió ahí, Pero magia. no, pero está bueno, digo, yo lo que le comentaba a José cuando me dijo eso, digo, yo real ni siquiera vi la peli, esto capaz es medio vergonzoso decirlo al aire, no la vi la peli, pero sí tomé muchas referencias de películas de los años 60, Y bueno, 70, Claro, sí. entonces yo creo que debe haber algo en esa época Un que dejo, a sí, mí me sí, disparó ese tipo de plano y como que medio que todo tiene que ver con todo, digo. total. Sí, sí. Bueno, hay algo que me parece que puede ser para ambos de pensar que tiene que ver un poco con esto. Cami dejaba ver algo respecto de un cine por ahí más contemporáneo sobre esta cosa del porteño aburrido, que a veces lo hablamos bastante en el programa. Pero en contraposición a otras películas que empiezan a emerger con una cuestión de aferrarse a los mitos locales, existentes o no, pero sí agarrar los objetos locales. Pienso en Y Muere los Monstruo espacios, Muere. perdón, Sí. los espacios justamente apropiarse de de esos otros lugares Sí. desde un lugar más, vamos a decir entre comillas, natural, como Sí. de ir a eso y a lo que esté ahí, no a llevar al porteño de Claro. paseo. Sí, tal cual. Y pienso en Muere Monstruo Muere, pienso en Sí. Cuando acecha la maldad, ¿no? Digo, pienso en algunas películas que tratan el fantástico y que agarran estos objetos locales y demás, como decía Nancy. Por un lado me interesa saber su postura sobre eso, sobre esa forma de mirar lo local. Y si me pueden hacer un apéndice sobre esto en relación a los festivales que recorrieron en otros lugares y quizás el encuentro de esta mitología local con el exterior, me parece súper interesante también. Bueno, respecto a eso que decías de lo que esa referencia que vos asociaste de la peli, me parece que no es poca cosa, por un lado, porque la película se termina de construir con el espectador. O sea, el espectador también es un elemento fundamental en la construcción del sentido de la película. Entonces, también a donde lleve al espectador la peli es absolutamente válido y no necesariamente tiene que anclarse en lo que se hizo en la génesis de la película o en las referencias a las que la película tomó como para construirse. Así que eso es absolutamente válido, por un lado. Por otro, respecto a lo que preguntabas, eh, la verdad es que nosotros, esta es una peli muy federal, yo soy bonaerense, la mayoría del equipo técnico es cordobés, hay mucha gente de otras provincias, gente de Misiones, de Chaco, de Río Negro, de Santa Cruz, o sea, es una peli muy federal. Y nuestra productora Fogón Cine, cuando la constituimos para poder presentar al Inca, o sea, nosotros ganamos un premio que se llamó el concurso Raimundo Gleiser Cine de la Base, que era para egresados de Escuela del Cine, y pudimos participar nosotros. Eh, el premio era acceder a audiencia media sin los antecedentes que nosotros no los teníamos, porque es mi primera peli como productor y es la ópera prima de Augusto. Claro. Entonces tuvimos que construir una sociedad que se llama Fogón Cine, y en el texto que escribimos es básicamente lo que acaban de decir ustedes. O sea, y me parece hermoso que lo digan. Es un cine federal, es un cine del interior, es un cine que no tiene mucho que ver con la gran capital y que a nosotros es un cine, este tipo de cine que hacemos nos representa muchísimo más eh, que el cine que hemos estado acostumbrados a ver en muchas pantallas. Entonces, desde ese lugar nosotros también narramos.
Después, respecto a los festivales, hemos tenido un recorrido muy bueno. En México ganamos como mejor película, en Feratum, en Fantaspoa, que es el festival más grande de cine fantástico de toda Latinoamérica, ganamos mejor película y mejor guión. Ahora volvimos de España hace poquito y también en Cataluña ganamos mejor película. Y la verdad es que para mí, por ejemplo, fue una sorpresa grande que en los dos lugares de habla hispana, en México y España, la peli tuvo muy buena recepción, pero sin embargo en Brasil, a pesar de que el idioma puede distanciarnos un poco, culturalmente, la región donde está Porto Alegre, que es la región de los gaullos, tiene muchísimo más conexión y la gente se sintió mucho más conectada con la peli, con la cultura de la peli, que lo que fue en México y en España. Sí. Nada, espectacular. No, me encanta. Y no sé si hice como una pausa de silencio por si Augusto querías agregar algo también desde tu punto de vista. No, sí, está buenísimo lo que dice Dami, que nosotros constituimos la productora con esa idea de hacer un cine federal y más rural, de decirlo de alguna forma, porque es lo que a nosotros nos identifica. Pero aún así, digo, nosotros estudiamos en Buenos Aires, en la ENERC, en Sí. Capital, y mucha gente de la que participó en la peli, amigos nuestros, son de la ENERC también. Y el otro día justo nos juntamos hace poco porque hicimos una proyección privada para alumnos de la ENERC, Sí, que sí fue lo muy vi. lindo volver ahí. Y yo me daba cuenta que los que estábamos en la peli nos hicimos amigos en la ENERC porque no éramos de Buenos Aires, porque todo el resto de la gente terminaba la ENERC y se iba con su familia y tal, y nosotros estábamos solos en Capital Federal. Entonces nos terminamos haciendo muy amigos y haciendo este tipo de cine, que son paisajes que nos representan mucho. Yo digo, donde filmamos la película es donde vive mi viejo, donde yo fui desde niño toda mi vida. Entonces, como hay un montón de cosas que para nosotros se nos hace natural, y también creo que es lindo que que de a poco se vea este cine de otros lugares. Digo, también creo que hubo un trabajo muy grande desde el Inca durante años de federalizar el cine, abriendo sedes de ENERC. Cuando nosotros entramos a la ENERC no había sedes y después las crearon. Lamentablemente todo eso parece que está por irse por la borda, pero bueno, durante un tiempo que fue el que nosotros hicimos la película y estudiamos, hubo un gran trabajo de federalizar el cine y está llegando ahora a las pantallas. Digo, lo que tiene el cine Tal es que cual. tiene un recorrido muy lento, Sí. entonces Claro. por ahí, por eso ahora estamos viendo películas como Muere, Monstruo, Muere, bueno, hace un par de años, Cuando acecha la maldad, El esfuerzo. Me parece que, o nada, ojalá que, aprovecho para decir que ojalá que se mantengan todas Sí. estas Sí. políticas de cine nacional y de federalizar. Sí. Esta peli se hizo con fondos públicos, o sea, nosotros el primer concurso que ganamos fue el Raimundo Gleiser Cine de la Base, que les contaba. Sí. Eso nos permitió acceder a audiencia media en el Inca sin tener los antecedentes necesarios. Tuvimos el apoyo del Inca. Después tuvimos un fondo de fortalecimiento en 2021, en abril, que nos permitió hacer una preproducción, que nosotros filmamos, hicimos la preproducción en septiembre, filmamos en octubre, noviembre, y esto fue en abril, entonces nos permitió compartir con otras cabezas de área la película ya y empezar a pensar la peli desde abril. Tuvimos el Polo Audiovisual de Córdoba, que fue una ayuda para Ópera Prima, que como el director es cordobés y coproducimos con un productor cordobés también, pudimos acceder a ese fondo y después ganamos Ibermedia en una coproducción con España. Y todo eso nos permitió a nosotros acceder a poder hacer esta peli, que si no de otra forma hubiera sido imposible. Sí, sí, no, me alegro que lo hayan mencionado porque, bueno, a veces no estamos todos los programas hablando de las películas y del futuro de las películas y demás, entonces me parece que está buenísimo que lo traigan y su película es como, creo que es el ejemplo de todo lo que Sí. uno quiere que se financie y que sí, con la mía quiero ver más. Sí, 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 total. por favor. esto. Sí. Así que bueno, mira, la película entonces está en el Cine Arte Cacodelfia los próximos 2 sábados, si no me equivoco, corregime, y en otros espacios Inca alrededor del país, ¿o en dónde más se puede ver El Esfuerzo? Todos los sábados de agosto va a estar en Cacodelfia. Ah, a las todos los 19 horas. sábados, espectacular. Sí, para el sábado próximo, para el 3 de agosto, solo quedaban hace un ratito 2 entradas disponibles en la página web. Así que viene súper bien. Ayer estrenamos en varias salas del país, en el Cineclub de Córdoba,
fue un éxito la función, sala llena, se fueron 60 personas que no pudieron entrar a la función. Genial. Sí, Bueno, así pobres, que espectacular, vimos súper bien con eso. Se presenta en Palpalá, en Jujuy, toda la semana del 1 al 7 de agosto, en Rafaela del 1 al 7 de agosto, en La Plata del 1 al 7 de agosto y el domingo 17:45 la película la presenta Demián Rugna de Cuando acecha la maldad, que compartimos con él el Festival de Cine del Bolsón y nos va a acompañar a presentar la peli. Estaremos ahí nosotros también y los actores presentando la película en La Plata. El 3 de agosto, el sábado, en Cacodelfia también vamos a presentar la película con bien. nosotros dos y los actores. Así que invitamos a todo el mundo a que vengan a compartir este momento del cine argentino, que nosotros estamos muy contentos de poder presentar la película. Lo último que digo es que el cine arte Cacodelfia aparte es como medio subterráneo, entonces es como para mí es re para ver la película, te vas como ahí metiendo. Claro, en las entrañas del Cacodelfia. Tiene una calidad excelente el cine ese, y es una película que vale mucho la pena verla en cine. Sí, tal cual. Obviamente van a decir, bueno, pero vos sos director. No, pero lo decimos nosotras también. Fue lo primero que nos dijimos cuando la vimos, así que... Sí. Bien, sí, es una peli para verla en salas realmente. Sí. No solo por la experiencia cinematográfica, sino porque hay una inmersión, hay un viaje, digo, del protagonista que uno lo comparte y es mucho más satisfactorio poder sumergirse en una sala de cine que en su propia casa o en espacios que por ahí no son tan interesantes en ese sentido. Y por ejemplo, para hacer el sonido de la película, la postproducción de sonido, estuvimos 6 meses haciendo cosas, grabando, fuimos de vuelta a la locación a grabar detalles particulares, caballos de diferentes puntos de escucha. O sea, tiene un trabajo increíble de sonido que después es difícil apreciar en un televisor. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad que les agradecemos un montón, les hemos robado muchísimo tiempo. Así que favor. muchas gracias, Augusto, Damián. Y bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todos esos aplausos que escuchamos recién. Esperamos que escucharlos en la sala de Cacodelfia este sábado y bueno, todos los sábados de agosto. Pueden comprar las entradas online. Para nosotros está bueno eso, que la gente vaya comprando, así se van llenando las funciones y habilitando más funciones. Tal cual. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y gracias por todas las cosas que dijeron de la peli. Estamos acá para lo que necesiten. Gracias. Por favor, lo mismo. Ahí estábamos conversando con Augusto Sinay y Damián Carretero sobre El Esfuerzo. Vayan a verla, por favor, se los pido. pido. Sí, definitivamente sí. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer un breve corte con música, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar Nice Dream de Radiohead.